Bueno, vamos a estar en esta materia, vamos a estar estudiando lo que es las cartas paulinas, en este caso, ya pensando en lo que es el Nuevo Testamento 2, y vamos a estar pensando y analizando en cuanto a lo que es la parte de lo que es las cartas paulinas. Vamos a estar caminando por las 13 cartas paulinas. Vamos a estar pensando de manera más general y vamos a estar tratando de avanzar de alguna manera en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es el folleto. Igual les voy a mencionar un ratito, solamente voy a poner acá en cuanto a lo que es la presentación. Me regalan un ratito nomás. Solo que me regalen un ratito y ya les... Solamente un ratito que estoy buscando solamente el, el manual. Bueno, si de pronto alguien puede prender su camarita, estaría bien también. Y bueno, voy a proyectar acá en cuanto a lo que es el folleto, el manual de estudio. No sé si mis hermanos logran ver. Sí, mi hermano, buenas noches, sí se ve. Sí. Saludos, mi hermano Enrique, mi hermano Luis. Bueno, para empezar, bueno, voy a comentar, bueno, este es el manualcito que vamos a estar usando. Bueno, me imagino que todos ya tienen su manualcito ahí. Entonces, en cuanto a lo que es la materia que vamos a estar estudiando, es en cuanto a lo que es el Nuevo Testamento 2. En este caso, en este manual está diseñado para estudiar las 13 cartas de Pablo, pero vamos a estar avanzando de manera más general. Y bueno, dentro de lo que es el manual de estudio, bueno, van a encontrar 4 puntos principales. En este caso, en la lección número 1, está hablando acerca de presentando el Evangelio de Dios. Esto está direccionado con el libro de Romanos y posterior a esto, la semana que viene, en la lección 2, lo que son problemas en la iglesia, en la lección 3, en cuanto a lo que son las cartas de la prisión, y en cuanto a lección número 4, en cuanto a lo que son las instrucciones para nuevos creyentes, en este caso basado en las cartas pastorales, es lo que vamos a estar estudiando en este mes. Y por otro lado, en cuanto a lo que es el manual tiene algunos espacios que hay que llenar. En este caso es la parte que deben presentar cada semana. Y por otro lado, también en cuanto a lo que es las preguntas, en este caso,
hay preguntas que están después de cada lección. Hay unas preguntas que uno debe responder. En este caso es la tarea que deben presentar en la semana. En este caso es la tarea uno, por ejemplo, responder a estas cinco preguntas y de esta manera vamos a tratar de avanzar a la lección 2. Igual ahí hay espacios que uno debe ir llenando y también hay preguntas que responder acá dentro de lo que es la tarea número 2. Esto es ya para la semana siguiente. Después está lección número 3, en este caso, perdón, acá está ya lección número 3, las preguntas de lección 3 y también de la lección número 4. Y esto es lo que deben tratar de llenar y eh, en el transcurso de pasar de las semanas, en este caso acá, está la pregunta número de la lección número 4. Bueno, hay 20 preguntas que debemos responder, 5 preguntas para cada semana. Y algo que sí voy a comentar desde ya. Bueno, en cuanto a la asistencia a la clase cuenta 2.5 por cada clase. En este caso, si usted está presente en las 4 clases, ya tiene una calificación de 10. En caso de que alguien falte a una clase, tiene una calificación de 7.5, dos clases 5, y si de pronto alguien faltó a más de 2 clases, automáticamente está reprobado en cuanto a lo que es esta materia. Y por otro lado, en cuanto a las actividades que presenten a tiempo tienen una calificación sobre 10, dependiendo de cómo hayan realizado. Y bueno, ya la calificación es sobre 10, pero si de pronto en algo no hicieron tan bien, entonces puede ser un 9, un 8. Pero algo que sí les comento mis hermanos y mi hermana es en cuanto a lo que es las tareas. Si de pronto usted presenta atrasado, ya esto ya es con menos 5 puntos en la calificación. En este caso, si no presentó a tiempo, entonces usted ya tiene, en este caso, menos 5 puntos. Ya es valorado solamente por 5 las tareas atrasadas. Entonces, esto y también por otro lado, en cuanto a la asistencia, bueno, yo voy a utilizar una presentación, voy a pedir que alguien participe en caso de que no esté ese cuando estoy nombrando, entonces sé que no están ahí, entonces ahí ya tienen, así estén conectados, tienen menos la calificación. Eso en cuanto a lo que es las actividades. Las actividades en este caso, vuelvo y repito, hay 5 preguntas después de cada lección. Y también hay folleto, en el folleto hay espacios que hay que ir llenando. Eso es lo que hay que enviar cada semana. Y si de pronto hay alguna actividad adicional, yo les voy a igual comentar ya cuando estemos avanzando en la clase. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Muy buenas noches. ¿Hasta cuándo podríamos enviarle las actividades de la semana? Eh, Deben enviar antes de la siguiente clase. En este caso sería hasta el día jueves pueden enviar, pero antes de la clase. No sé si mi hermana Evelyn me escuchó. Sí, ya quedó entendido, gracias. Amén, amén. Bueno, las actividades van a enviar hasta el día jueves antes de la clase. En este caso, antes sería, estamos empezando 6:30, puede ser hasta las 6 de la tarde, que uno ya ve que ya enviaron las actividades. Entonces, pero antes de la clase deben enviar esto. Ahora, eh, en cuanto a lo que es para el día de hoy, vamos a estar avanzando en lo que es la parte de la introducción. Bueno, yo voy a centrar más específicamente en la lección uno en la próxima clase. En la próxima clase voy a estar abarcando la lección uno y la lección 2, pero hoy voy a estar más centrándome en el asunto esto de la introducción, porque quiero introducir con respecto a la vida de Pablo. Entonces, para esto yo voy a estar usando una presentación y voy a dejar de compartir acá.
y voy a ir acá a la presentación. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, porque yo voy a adicionar algunas cosas más de lo que no está en el folleto y yo voy a pasar esta diapositiva al final de que ya termine la clase. Entonces yo voy a enviar esta diapositiva para que ustedes puedan repasar, porque algo que yo siempre hago es, además de que está ahí en el folleto, siempre adiciono algunas cosas más importantes, más relevantes como para complementar a lo que, a lo que está ahí en su manual de estudio. Entonces, dicho esto, voy a ir acá a la presentación, solo me ayudan confirmando si logran ver. No sé si, Cartas Paulina, dice hermano, amén. Sí se ve. amén, amén. Gracias, mi hermano Enrique. Entonces, cuando estamos pensando ya en lo que es el estudio que vamos a estar avanzando, vamos a estar estudiando, son las cartas Paulinas. En este caso, cuando estamos pensando en las cartas Paulinas, es todas las cartas que fue escrito por el apóstol Pablo. Ahora, ¿alguien sabe o sea, cuántos libros escribió el apóstol Pablo? No sé, mi hermano Luis creo que está sin audio porque no se escucha. ¿Sí me escucha? Bueno, Ahí sí, 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 ahí Lisa, sí la escucho. Sí. más o menos es tres cartas que escribió, Ujú, 13 cartas paulinas, y eso eran Romanos, los dos libros de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y dos libros tesalonicenses, dos libros de Timoteo, Tito y el último era, empezaba con F, era Filemón. ujú. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Luis. Entonces, vamos a estar avanzando en esos 13 libros. Ahora, quiero solamente empezar con esta frase que está acá, que estaba recordando algo de hace unos 5 años atrás. Las 13 cartas del apóstol Pablo no solo fueron escritas con tinta, sino con la convicción del evangelio grabada en el corazón de la iglesia. Entonces, todas las cartas de Pablo no solamente están escritos en una hoja o en un papel, sino que las cartas de Pablo están grabados en el corazón de la iglesia, en este caso de los creyentes. Ahora, con esto en mente voy a empezar acá. Hermano Luis, para que me ayude a leer esta partecita. Amén. Dice así, introducción de los 27, de los 27 libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió 13 cartas que también son conocidos como epístolas o enseñanzas paulinas. Estas cartas revelan su doctrina, su fe, su sufrimiento, su apostolado, su pasión por Cristo. Amén. Gracias, mi hermano Luis. Ahora, en esta parte introductoria estamos pensando de los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió 13 cartas. En este caso, yo puedo decir cartas, a su vez puedo decir epístolas o a su vez puedo decir enseñanzas, porque estos 13 libros es considerado con estos tres nombres. Puedo decir eh, cartas paulinas o puedo decir epístolas paulinas o a su vez puedo decir enseñanzas paulinas. Entonces son tres nombres que se usa para referir a las cartas de Pablo. Ahora, cuando yo estoy pensando en todas las cartas de Pablo, lo que estoy enfocando acá es en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que es la fe, en cuanto al sufrimiento de Pablo, en cuanto al apostolado del Pablo y también en cuanto a la pasión que tuvo Pablo por Cristo. Entonces, son cartas que escribe Pablo dirigido para una iglesia o a su vez dirigido para una persona, porque hay dos destinarios. Uno, por ejemplo, cuando estoy pensando en las cartas de, por ejemplo, Efesios, fue escrito para una iglesia, pero cuando estoy pensando en la carta de Timoteo, por ejemplo, fue escrito para una persona. Entonces tiene como dos destinarios, uno para la iglesia, otro para una persona, pero todas las cartas están centradas en la doctrina, en la fe, en el sufrimiento, en el apostolado
y también en la misma persona de Cristo. Ahora, con esto vamos a ir acá lo que ya nuestro hermano Luis dijo. En cuanto a lo que son las epístolas paulinas, estamos pensando en el libro de Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son 13 libros que escribió el apóstol Pablo. Ahora, algunos consideran que el libro de Hebreos también es de Pablo, pero en lo personal, bueno, también podría pensar de que es muy probable que sí, es muy probable que no. Entonces, por esta razón es de que, como sabemos de que las 13 cartas de Pablo es directamente los que tienen título por su nombre, entonces no tenemos ninguna dificultad en esta parte como para pensar de que las 13 cartas son escritos por Pablo. Bueno, en cuanto a Hebreos, no hay una claridad de su autoría. Ahora, ¿alguien sabe qué libro fue escrito primero en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer libro en ser escrito en el Nuevo Testamento? Hechos, mi hermano, creo. Libro de Hechos. ¿Ya? Mi Ujú. hermano Luis, ¿qué piensa? Mi hermana Evelyn, ¿qué piensa? ¿Qué libro cree que sea el primer libro en ser escrito en el Nuevo Testamento? Ahí sí tengo desconocimiento, licenciado. ¿Ya? El primer libro en ser escrito en el Nuevo Testamento es el libro de Santiago. El libro de Santiago fue escrito aproximadamente en el año 48 después de Cristo. Ahora, cuál es el segundo libro en ser escrito? Es la primera carta a Tesalonicenses y la segunda carta a Tesalonicenses. En este caso, cuando estamos pensando en las cartas de Pablo, después del libro de Santiago, que es de las cartas generales, en este caso estamos pensando el segundo libro en ser escrito por el apóstol Pablo, en este caso es primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. En este caso el apóstol Pablo, ¿qué libro escribió primero? Es primera carta y segunda carta o primera epístola o la segunda epístola a los tesalonicenses para el pueblo de Tesalónica. Esa es la primera carta que fue escrito por el apóstol Pablo. No fue primero Romanos ni tampoco Corintios, sino que esta es una orden que ahora tenemos en nuestras Biblias, pero fue escrito es primera y segunda carta de Tesalonicenses, como las primeras escrituras del apóstol Pablo y como el segundo libro en el Nuevo Testamento. No sé si esa parte quedó clara. Hermano, mi hermano, por qué Santiago escribió primero, hermano? Esa me quedó la duda de por qué Santiago, si sale Mateo, Marcos, Lucas ahí en la Biblia. Ujú. Ahora, algo que les voy a comentar así rápidamente. La Biblia, o sea, todos los libros, o sea, en este caso los 27 libros del Nuevo Testamento no se escribieron en el orden como está. O sea, no se escribió primero Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y así hasta el libro de Apocalipsis. No se escribieron en ese orden. ¿Quiénes son los que ubican en ese orden? Son los estudiosos de la Biblia. En este caso, la Biblia fue escrito por cartas. ¿Y quiénes son los que agrupan o tratan de clasificar y ordenar a los libros de la Biblia? En este caso son los estudiosos de la Biblia, que son del tiempo pasado y que ahora es comprobado ya también por los estudiosos de tiempo presente. Algo que comprueba para decir qué libro es primero, qué libro es segundo, es por los manuscritos que hoy en día tenemos en existencia. Ahora, por ejemplo, si yo estoy pensando eh, en el libro de Santiago, Santiago, el que escribió el libro, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que era uno de los principales, y él escribe el libro de Santiago en el año 48 después de Cristo. ¿Y qué me evidencia de que el libro de Santiago sea el primer libro? Son los manuscritos que hoy en día tenemos disponibles. Entonces, esto me comprueba para decir que este es el documento que se escribió en este año y
También ya después viene primera carta y segunda carta a los tesalonicenses, en este caso el primer escrito del apóstol Pablo, ya cuando estamos pensando en las cartas paulinas. Y algo también como para pensar es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por ejemplo, estos libros se escribieron mucho tiempo después, no se escribieron primero, sino mucho tiempo después. Por ejemplo, el libro de Juan se escribió por el año 90 a 95 después de Cristo, cuando Juan está en Isla de Patmos. Estamos pensando en ese tiempo, Juan está escribiendo el Evangelio de Juan, está escribiendo primera, segunda, tercera de Juan y también el libro de Apocalipsis. Pero, por ejemplo, Juan escribe por el año 90, 95, algunos ponen hasta el año 100, después de Cristo que se escribió, por ejemplo, las cartas de Juan. Y sin embargo, una de las cartas que escribió en este caso Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el que es del cuarto libro de los Evangelios, está en el cuarto lugar. ¿Por qué? Los estudiosos pusieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, primero porque estos cuatro libros hablan de la vida, del ministerio, de la obra de Cristo, y por eso es que está ubicado primero, y también el libro de Hechos porque habla de la iglesia primitiva, y de ahí ya las demás cartas van tratando de complementar lo que ya quiso decir las escrituras. Entonces, solamente así en resumen rápido, eh, todos los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento no se escribieron en el orden como hoy en día nosotros encontramos, sino que se escribieron en distintas épocas y tiempos, y por eso es que es necesario estudiar la Biblia en su totalidad como para comprender de qué manera es de que llegó a nosotros las escrituras. No sé si mi hermano Enrique le respondía a su pregunta. Sí, mi hermano, sí, muchísimas gracias. Sí, sí, ya como quiera, abrió un poco más el panorama de poder entender. Pues, sí, como usted acaba de mencionar, de verdad es como Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan del nacimiento de Jesús, entonces de ahí parte todo, me imagino, y luego ya empieza cómo empezó el evangelio, los cristianos en ese tiempo, entonces sí, sí está bien, como usted dice, hermano, más o menos como en un orden, tal vez no fueron escritos el Mateo primero o Juan segundo, pero yo creo que es lo correcto que hicieron, yo digo, hermano, y está bien, gracias. Amén. Gracias, mi hermano Enrique. No sé, mi hermano Luis o mi hermana Evelyn, ¿les quedó claro esa parte? De mi parte sí está claro, siervo. Amén. Mi hermana Evelyn, Amén, a mí también sí me quedó claro. amén. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, esta parte, bueno, es un añadido que puse acá. Bueno, como les comenté, yo voy a pasar esta diapositiva como para que ustedes puedan complementar. Ahora, cuando estoy pensando en las 13 cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, acá, Pablo en 9 de sus 13 cartas apela al hecho de que es apóstol. ¿Dónde nomás? Por ejemplo, acá en el libro de Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo en 9 de las 13 cartas, él menciona de su apostolado. Por ejemplo, en la parte primera dice Pablo, siervo de Cristo, Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Por ejemplo, aquí habla en Romanos y usted puede encontrar en el Romanos 1.1 cuando empieza él hablando de su apostolado, porque él empieza citando Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Pero si vamos a primera carta a los Corintios, lo mismo, hace mención del término apóstol. Si vamos a la segunda carta a los Corintios, igual, hace mención al término apóstol. Y si vamos al libro de Gálatas, igual hace mención del término apóstol. Y también en cuanto a lo que es el libro de Efesios, también habla del término apóstol. Si vamos al libro de Filipenses, en este caso, en el libro de Filipenses no encontramos. Él hace mención Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Acá ya no hace mención del término apóstol, pero en Colosenses, en cambio, sí. En primera carta y segunda carta de Tesalonicenses
no hace mención de su apostolado, pero sí hace mención, por ejemplo, en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, y también hace mención en el libro de Tito, pero no hace mención en el libro de Filimón. En este caso, lo que sí tenemos que tratar de comprender es de que de las 13 cartas que escribió Pablo, en las 9 cartas, Pablo habla de su título, de que él es el apóstol, pero en las demás cartas no hace mención. Y esto vamos a encontrar en los primeros versículos de cada libro. Hace mención en el 1:1 de cada libro, hace mención en cuanto a lo que es el ser apóstol. Ahora, con esto en mente voy a ir a esta parte. Por ejemplo, yo quiero que solamente tengan en cuenta esta parte que les voy a mencionar. Son cosas que les estoy mencionando, bueno, es algo, una parte añadida porque esto no tenemos toda esta información ahí en su folletito, pero yo les paso esto y ya después pueden ustedes usar esto. Ahora, por ejemplo, cuando yo estoy pensando las formas de las cartas antiguas, ¿qué es lo que tenía que tener las cartas antiguas? Esto, siempre tenían que tener una carta, una introducción, y todas las cartas de Pablo tienen una introducción. Ahora, no solamente esto, todas las cartas deben tener un cuerpo o el texto principal, y todas las cartas de Pablo tienen esto. Ahora, todas las cartas tenían que también tener la conclusión, y todas las cartas de Pablo tienen conclusión. Ahora, por otro lado, en la parte de la introducción siempre va el nombre del escritor, en este caso del autor del libro. También menciona al destinario, o sea, para quién fue escrito esta carta. Y no solamente esto, siempre empieza con un saludo y también siempre empieza con una acción de gracias o petición. Entonces, eso es lo que tenía que tener unas cartas antiguas. Y esto es lo que podemos ver en todas las cartas de Pablo. Pablo, en las cartas de Pablo, en la parte de la introducción, usted va a encontrar el nombre del escritor, el destinario para quien fue escrito. Vemos de qué manera empieza saludando Pablo y siempre está haciendo mención de acción de gracias o la petición a la parte inicial y después habla todo lo que quiso hablar en esa carta y al final termina con una conclusión, o sea, termina agradeciendo o a su vez felicitando dependiendo a quién haya dirigido esta carta. Entonces, esto es la forma de las cartas antiguas, como estaba formado. Y esto estamos pensando en las cartas de Pablo que tenían esto y ustedes al momento que vamos a ir avanzando, van a darse cuenta de esto, de que siempre vamos a encontrar estos datos en cada libro. No sé si esta parte está quedando claro. Estoy introduciendo todo esto para que ustedes tengan un panorama general. Mi hermano Enrique, mi hermana Evelyn, mi hermano Luis. Gracias, mi hermano Luis. Sí, mi hermano, sí, sí, estamos entendiendo, hermano, de mi parte, muchas gracias. Y así que más o menos, de verdad, más antes cuando no había tecnología, pues así más o menos se hacía una carta, ponía fecha, nombre, saludo y ahí lo que se quería decir y ahí se despedía, hermano. Está bien, Amén. gracias. Mi hermana Evelyn. Sí, sí me queda claro también Amén. de las cartas. Amén. Ahora vamos a continuar acá. Bueno, eso ya es del saludo final y la despedida y la bendición que. Ahora, miren esta parte que yo les voy a mencionar acá, las cartas paulinas y su forma literaria. Eh, Acá ustedes pueden ver Romanos, primera carta a los Corintios, hasta Filimón. Ahora, ¿por qué estoy poniendo estos datos? Lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, todos los libros de Pablo tienen el nombre del escritor. O sea, las 13 cartas tienen nombre. Y por eso estoy acá señalando de que sí tiene. Ahora, ¿tiene destinario? Sí. Las 13 cartas de Pablo tienen un destinario. Pero por otro lado, también las 13 cartas tienen saludo. Pero ahora, cuando yo estoy pensando en el libro de Gálatas no tiene la acción de gracias o de petición. Tampoco el libro de Timoteo, la primera carta de Timoteo y el libro de Tito no tiene una acción de gracias
en este caso, como empieza a mencionar, por ejemplo, a Romanos, a los Corintios. Esto no tiene Gálatas, no tiene primera carta a Timoteo, el segundo sí, y el Tito no. Ahora, dentro de lo que es el cuerpo, todas las cartas tienen el contenido de manera general. Y en cuanto al saludo final, el libro de Gálatas no tiene un saludo final y tampoco la carta de primera a Timoteo. Pero la bendición que termina mencionando en estas cartas, sí hay en todas las 13 cartas que podemos ver del apóstol Pablo. Ahora, con esto voy a ir a esta partecita, solo voy a poner este ejemplo, por ejemplo. Epístolas, documentos ocasionados por una circunstancia especial. Por ejemplo, acá estoy poniendo ejemplo del autor y la iglesia. Por ejemplo, cuando estoy pensando, el autor se entera de una situación. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Filipenses, por ejemplo, acá. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo entera una situación que está pasando con la iglesia de Corinto, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? El autor escribe la carta para responder a la situación específica en la iglesia. Y así es lo que pasaba con las cartas de Pablo. Todas las cartas de Pablo están dirigidos a la iglesia o a su vez a una persona. Cuatro personas, en este caso, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, Tito y Filimón. Estos son cartas que fue escrito para una persona, pero si estamos pensando en Romanos, fue escrito para Roma, Gálatas para Galacia, Efesios para Éfeso, Filipenses para Filipo, y así se escribieron todas las cartas. Pero cuando el apóstol Pablo está pensando en escribir una carta, al enterarse de una situación que está pasando con la iglesia, y esto hizo de que haya ese interés de escribir una carta, y eso es lo que hoy en día conocemos como las cartas o las epístolas o las enseñanzas paulinas. Este es un ejemplo que estoy usando acá. Ahora, algo más que quiero que ustedes tengan en cuenta, algo eh, que también quise poner acá es lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en Pablo como autor, a veces estamos pensando de que Pablo es el autor en su totalidad, pero en realidad no nos percatamos de los pequeños detalles que encontramos ahí en la Biblia. Por ejemplo, y cuando yo estoy pensando en la primera carta a los Corintios, por ejemplo, ¿qué dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes. Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que hace entender? Que Pablo no escribió solito esta carta, sino que es muy probable que Sostenes haya sido su secretario o su escritor. Pablo estaba dictando para que él ayude a escribir, por ejemplo, o fue la idea de los dos de escribir esta carta. Y por otro lado, igual, cuando estamos pensando en la carta de segunda a los Corintios, por ejemplo, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Por ejemplo, acá vemos de que Pablo está con Timoteo y no está solamente él. Esto quiere decir que Pablo fue el autor principal, pero había como coautores que ayudaron en su ministerio y también ayudaron en el asunto de la escritura. Y también en Filipenses hace mención Pablo y Timoteo. Por ejemplo, cuando estamos pensando en Filipenses, es muy probable que Pablo y Timoteo hayan sido los autores, o a su vez Timoteo ayudó a Pablo en algunas cosas. Y también en cuanto a Colosenses, también aparece Pablo y Timoteo. Pero cuando estamos pensando en la primera carta a Tesalonicenses, por ejemplo, está Pablo, Silas y Timoteo. Y también en segunda de Tesalonicenses vemos a Pablo, Silas y Timoteo. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en la persona de Silas, en la persona de Timoteo, casi siempre estaba desde el inicio del ministerio de Pablo. Entonces, por ejemplo, estas dos cartas fue escrito primero, las primeras cartas del apóstol Pablo. Entonces podemos darnos cuenta de que estuvieron tres ahí. Y por otro lado también, en cuanto al libro de Filimón, aparece Pablo, prisionero de Jesús, y el hermano Timoteo. En este caso podemos ver de que Timoteo fue una de las personas principales que apoyó en el ministerio de Pablo, y también en cuanto a la formación o a la escritura de los libros que Pablo escribió.
y podemos ver de que Timoteo aparece en 6 libros. Por eso es que Timoteo es considerado como un hijo para Pablo. Y estamos pensando Pablo como autor de este libro, pero como a alguien ayudando al lado a esta escritura, podemos ver a Timoteo, también a Silas y también a Sostenes. Ahora sí quiero entrar en esta parte del apóstol Pablo, porque quiero que pensemos en el autor de las 13 cartas, porque vamos a estar hablando en las 3 semanas solamente de las cartas de Pablo y necesito conocer un poquito acerca de su autor. En este caso estamos pensando en el apóstol Pablo, autor de las 13 cartas que acabamos de mencionar. Ahora, quiero que pensemos un ratito en la vida de Pablo y su trasfondo. En este caso, la vida de Pablo y su trasfondo, pensando en el autor de las 13 cartas. Ahora, alguien que me ayude a leer esta partecita que está acá, que voy a poner acá y listo. Amén. Adelante, mi hermana Enrique. Las primeras referencias a Pablo. Hechos 7:58. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Filemón 9. Te ruego por amor, siendo como yo, Pablo, ya anciano. Ujú. Ahora, eh, cuando estamos pensando en las referencias de la vida de Pablo, ¿dónde aparece o dónde se menciona por primera vez a Pablo? Esto podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Pero aquí aparece con nombre de Saulo. Aquí no aparece con nombre de Pablo, sino aparece con nombre de Saulo. Porque dice en Hechos 7:58, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Eh, ¿Ropa de quién está hablando aquí? ¿Qué acontecimiento ocurrió acá en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 58? Me imagino que ya pasaron un poco estudiando el libro de los Hechos. ¿Quién fue el primer mártir en libro de los Hechos? Esteban. Esteban. Entonces, Sí, la Esteban. primera referencia que aparece eh, de la vida de Pablo es de que, en este caso, con el nombre de Saulo, aparece por primera vez en Hechos 7:58, cuando eh, el primer mártir, en este caso Esteban, está siendo apedreado. Nos damos cuenta de que sacaron la ropa y pusieron a los pies. ¿Y a los pies de quién? De este joven que se llamaba Saulo, que también es Pablo mismo. Ahora, si vamos a Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, esto quiere decir de que Saulo o Pablo estaba en la muerte de Esteban. Ahí aparece por primera vez mencionando a Pablo en este caso. Y si vamos al libro de Filemón capítulo 9, dice, te ruego por amor, siendo como yo soy Pablo ya anciano. En este caso, nos damos cuenta de que Pablo vivió hasta una edad muy avanzada. Era, cuando era muy joven, cuando él era más joven, él estuvo en la muerte de Esteban, pero nos damos cuenta de que él también llegó a ser a una edad muy, muy adulta, en este caso, porque habla en Filimón, Pablo mismo haciendo referencia, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, porque ya era de edad. Entonces, esto quiere decir de que Pablo o Saulo era en este caso joven y también llegó a ser anciano. No en este caso anciano en forma ministerial, sino anciano ya de vejez, está hablando acá. Ahora, estoy usando el asunto de su nombre, por ejemplo, acá. Alguien que me ayude a leer esta parte. Le voy a poner todo acá. No sé si mi hermano Luis o mi hermana Evelyn. Bueno, dice así, su nombre, Hechos
capítulo 13, versículo 9. Saulo, que también es Pablo, Saulo su nombre judío, Pablo su nombre romano. Hechos, capítulo 7, versículo 58. Y de 13 a 9, Saulo. También otro, Hechos 13 a 9 en adelante, Pablo. El simbolismo es evidente, un nombre semítico, mientras Pablo trabajaba entre judíos y un nombre gentil cuando trabajaba entre los gentiles. Amén. Eh, Gracias, mi hermano Luis. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo con respecto al nombre de Saulo o con respecto al nombre de Pablo? En este caso, Saulo era su nombre judío, Pablo era su nombre romano. En este caso, no hay duda de que Saulo o Pablo haya llevado su nombre desde el inicio de su vida, porque en los tiempos antiguos, cuando estamos pensando en la persona como figura de Pablo, es de que como él tiene varias nacionalidades, porque no solamente era judío romano, que después vamos a ver que también era griego, entonces en este caso estamos pensando de que en cada lugar tenían un nombre. Y esto nos lleva a pensar de que el término Saulo era un nombre judío y el término Pablo era un nombre romano. Ahora, cuando estamos pensando en el pasaje bíblico en Hechos 7:58 hasta el libro de Hechos 13:9, encontramos con nombre de Saulo. Y desde Hechos 13:9 en adelante hasta el último, encontramos con el nombre de Pablo. Bueno, ahora algo que muchos estudiosos, algunos intérpretes dicen de que antes de convertirse a Cristo se llamaba Saulo y después de convertirse a Cristo se llamaba Pablo. No hay un dato en específico como para decir que esto es así, o sea, esto no podemos comprobar si fue así, pero lo que sí podemos considerar es de que Pablo como era de varias nacionalidades, entonces es probable de que Saulo o Pablo era el mismo para ser utilizado en distinto lugar. Saulo cuando estaba entre los judíos y Pablo cuando estaba entre los romanos y ya después cuando también tenía otra nacionalidad, lo conocían con nombre de Saulo y Pablo en este caso. Y esto, por ejemplo, cuando estamos pensando en el trabajo de Pablo, por ejemplo, cuando estamos pensando ya Pablo trabajando entre los judíos y también Pablo trabajando entre los gentiles, usaba este nombre. No sé si hasta aquí está claro. Estamos pensando en el autor eh, de las 13 cartas o las 13 epístolas en este caso un poco pensando en la vida de Pablo o Saulo, porque cuando estamos pensando en estudiar las 13 cartas, es necesario conocer a su autor como para ver de qué manera era, quién era. Entonces esto nos lleva a pensar muy bien y a entender lo que está queriendo pensar Pablo. Entonces, no sé si esta parte quedó claro. Mi hermano, una pregunta, hablando de Pablo, bueno, sí, sabemos que, bueno, yo sabía que anteriormente era Saulo y ahí después que ya conoció a Cristo y todo, pensé que ya le cambió nombre o no sé cómo esa parte no entendía, pero ya yo dije que de ahí para allá ya se llamaba Pablo. Bueno, y ahorita estudiando esto, como usted dice, Saulo era nombre judío y Pablo era su nombre romano, dice. ¿De dónde mismo era Pablo? Porque he escuchado que decía Saulo de Tarso, dice, no sé, Tarso quedaba en judío, o esa partecita, hermano, disculpe. Sí, vamos a avanzar justamente allá. En este caso, Amén, por ahora estamos pensando en esto, pero ya les voy a mencionar con respecto a la otra parte. Sí, ya les voy a amén. mencionar esta parte también, sí. Ahora voy a continuar acá, por ejemplo, acá. Por ejemplo, algo que les voy a mencionar. Por ejemplo, yo en lo personal, siempre a veces leo los libros apócrifos. No es que sea lo común para alguien estudiar los libros apócrifos, pero a veces el libro apócrifo es como que nos ayuda a pensar
porque los libros apócrifos no entraron en el canon, pero sin embargo a veces tienen unos datos que a veces cuando comparamos con lo que está diciendo los 27 libros de la Biblia, nos ayuda. Por ejemplo, acá dice, ¿cómo era Pablo? Por ejemplo, esto estoy citando de un libro apócrifo del siglo II. Por ejemplo, hay un libro que se llama Hechos de Pablo y Tecla. Hay un, ¿cómo decir? El libro de los Hechos para nosotros en la Biblia. Hay un libro que se llama Hechos de Pablo y Tecla. Es un libro apócrifo que no está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice acá en este libro apócrifo? Por ejemplo, dice, era un hombre de pequeña estatura, completamente calvo, de piernas arqueadas, con buenas condiciones corporales, de ojos marrones muy juntas, nariz algo ganchuda, llena de gracia, su apariencia era igualmente de hombre y de ángel. Por ejemplo, esto está diciendo el libro de Hechos de Pablo Tecla. Estoy citando un libro apócrifo, por ejemplo, acá. Menciono esto porque ustedes están estudiando la Biblia y desde ya deben seguir pensando en esto. Por ejemplo, yo porque uso esto como para tomar referencia, qué es lo que dice la Biblia y que de pronto, qué es lo que acota este libro apócrifo. Por ejemplo, este libro apócrifo nos dice de que así era Pablo, por ejemplo. Pero ahora me voy a pensar acá en el texto bíblico. Por ejemplo, en segunda carta a los Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. En este caso, ¿qué es lo que está queriendo decir acá? De que Pablo era débil. Ya nos está diciendo de que Pablo era débil en este caso. Pero también no solamente esto, sino que también está hablando acerca de, en este caso, está hablando en el libro de Gálatas 4:13 al 14, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio y no me, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, nos damos cuenta de que Pablo también estaba enfermo, o sea, tenía una enfermedad en su cuerpo. Pues esto solamente como para pensar, por ejemplo, si yo estoy pensando acá, dice de que Pablo tenía, por ejemplo, acá dice piernas arqueadas. eh, y esto nos lleva a pensar de que lo que está diciendo acá en Gálatas tenía una enfermedad en su cuerpo. Entonces es como para comparar a ver qué es lo que está diciendo la Biblia y qué es lo que dice este libro que nos ayuda a pensar en esa parte. No sé si en esa parte les quedó claro. Gracias, mi hermano Luis. No sé si mi hermano Enrique, mi hermana Evelyn, les quedó claro en esa parte. Sí, mi hermano, sí, sí está claro de mi parte. Como usted dice, se había escuchado de los libros, como apócrifos, dice, y estaba revisando también, o sea, sí, como que habla algunas cosas un poco más claro, más detallado, hermano, y a veces me he preguntado por qué vuelta no habrá puesto en la Biblia, porque sí hay cosas que así como que habla un poco más claro también. Sí, bueno, algo que sí tenemos que entender es de que en el plan divino, bajo la inspiración de Dios, de que estos libros, por ejemplo, no entran en el canon porque, claro que complementa algo, dice algunas cosas interesantes, porque son documentos del siglo II, por ejemplo, son documentos del siglo III, casi del mismo siglo que se escribieron estos libros. Entonces, el asunto acá es de que estos libros en algunas partes acotan algo, pero en sí contradicen a los 27 libros. Entonces, esa es la razón principal por la que no entran en esto de la canonización y el plan de Dios fue de que nosotros solamente tengamos 27 libros y es bueno como para pensar, pero en este caso no es tan necesario como profundizar en los libros apócrifos, sino revisar los 27 libros, pero ya cuando uno está dedicado a esto, uno puede pasar mucho tiempo tratando de ir analizando los libros apócrifos, porque hay muchos libros que a veces
hacen pensar ciertas cosas y a veces hay mucha gente que a veces usan los libros apócrifos como para tratar de mencionar ciertas cosas. Y a veces no está diciendo en la escritura, pero a veces citan de los libros apócrifos. Y uno conociendo los libros apócrifos, uno dice, ah, no, él está mencionando de los libros apócrifos y esto no está en la Biblia. Y para eso es que uno hay que tratar de conocer los 27 libros y con eso evitamos caer en este error de a veces de que alguien nos dice algo y pensamos que esto está diciendo en la Biblia y en realidad no dice en la Biblia, sino a veces puede ser una idea humana, a su vez puede ser una cita de algún libro apócrifo. Ahora, vamos a ir a la parte del trasfondo de Pablo. Y bueno, yo en esta tarde estoy centrando más en el asunto esto de Pablo, porque la intención es de que ustedes tengan una idea clara de quién es Pablo, y esto nos lleva a pensar bien en sus 13 cartas que vamos a estar estudiando. Ahora, ¿por qué? Acá nos dice lo siguiente. Eh, no sé si mi hermana Evelyn nos ayuda a leer esto. Amén. ¿Por qué, Adelante. por qué Pablo? Impacto de Dios en su vida. Dios tocó la vida de Pablo tan profundamente que lo transformó de un perseguidor a un teólogo, de alguien que odiaba el cristianismo a un misionero dispuesto a morir por el cristianismo. Impacto de su trasfondo. Pablo era un hombre de tres mundos. Ujú. Ahora, cuando estamos pensando en la vida de Pablo, podemos pensar de que hay un impacto de Dios en la vida de Pablo, porque podemos ver de que Pablo era un perseguidor de los cristianos y ahora llega a ser uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, escribiendo 13 cartas, 13 epístolas o 13 enseñanzas. Y esto podemos considerar de que Pablo era un teólogo porque en este caso escribió 13 cartas o 13 enseñanzas o 13 epístolas que hoy en día nosotros la tenemos y en esta clase estamos estudiando. Pero por otro lado es de que siendo un perseguidor, ahora es un escritor o un teólogo en la Biblia y antes odiaba al cristianismo, pero después Pablo está dispuesto a morir por el cristianismo. O sea, hay un cambio radical en la vida de Pablo. Y ahora cuando yo estoy pensando en la vida de Pablo, Pablo era un hombre de tres mundos. ¿De cuál nomás? Acá. Pablo, un hombre de tres mundos. Él era griego, él era romano y él también era judío. O sea, era de tres mundos. Griego, romano y judío. Y por su trasfondo como un hombre de estos tres mundos, Pablo fue únicamente calificado para hacer un impacto en el mundo de su época. ¿Qué es lo que hace de que Pablo haya escrito 13 cartas? Es conocer, en este caso, la realidad de estos tres mundos. Esto le abre una perspectiva como para decir de qué manera yo estoy pensando en los griegos, en los romanos, en los judíos. Y él tenía un conocimiento amplio de estos tres mundos, porque él era parte de estos tres mundos. Y esto le llevó a pensar la manera para poder escribir bien y dirigir bien sus cartas. Pero por otro lado también, esto hizo de que, como Pablo era de tres mundos, también fue calificado para que sus escritos sean aceptados. Entonces, esto también juega un papel muy importante en la vida de Pablo. Ahora, alguien que me ayude a leer esta parte de acá. Dice así, Hechos 21:39. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Pablo era de la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia. Amén. Gracias, mi hermano Luis. Ahora, cuando yo estoy pensando
en la vida de Pablo, en la lectura que ahorita acabamos de realizar con nuestro hermano Luis, nos damos cuenta de que Pablo era judío. ¿De dónde era él? De Tarso. Pablo era de la ciudad de Tarso, de la provincia de Cilicia. Ahora, acá en la mapita podemos ver, por ejemplo, no sé si de pronto ya pasaron la geografía bíblica, pero acá, por ejemplo, Pablo era de Cilicio de Tarso. ¿Por dónde está el Cilicio de Tarso, por ejemplo? Si ustedes ven, Cilicio de Tarso está ahí en la partecita donde está señalado con una cosita roja, Cilicia, y abajo está Tarso. Y al ladito de esto, más abajito, está Antioquía. Y si vamos más abajito, por ejemplo, está Chipre. Si vamos más al frente, por ejemplo, si vamos al frente, está Atenas, está Éfeso, está Troas, eh, otras ciudades más y otros lugares más, pero cuando estamos pensando en el lugar de donde era Pablo, es de Cilicia de Tarso, acá al ladito de Antioquía, en esta partecita. Si vemos a Jerusalén en la parte de abajito, es rectito más arribita, en una esquinita, Cilicia de Tarso. De este lugar era el apóstol, el apóstol Pablo. Y alguien que me ayude a leer esto. Algunos detalles de Cilicia, en este caso algunos detalles de acerca de Cilicia, en este caso del lugar donde era Pablo. Algunos detalles acerca de Cilicia. Llegó a ser una provincia romana alrededor del año 102 a.C. Desde 25 años antes de Cristo hasta 72 después de Cristo. Siria y Cilicia fueron unidos administrativamente. Durante toda la vida de Pablo, el área de Cilicia, en donde fue ubicada su ciudad natal, era parte de la provincia unida de Siria, Cilicia, Bruce. Ya, Gálatas 1:21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Hechos 15:41. Pablo pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Amén. Ahora, en este caso, en la mapita que acabamos de ver hace rato, por ejemplo, acá, perdón que regrese un poco, por ejemplo, está hablando en el pasaje bíblico que ahorita nuestra hermana acabó de leer, está hablando acerca de Cilicia y también está hablando acerca de Siria. Mire acá, Cilicia está en la parte de arribita y Siria está acá al lado del borde, Siria. Entonces, a esto se refiere en estos pasajes bíblicos cuando está diciendo de que Pablo, por ejemplo, cuando estamos pensando en esta parte, cuando dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Y también en Hechos 15:41, Pablo pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, Pablo andaba por esas zonas. Y en la parte que solamente voy a resaltar, por ejemplo, en la parte donde dice, durante toda la vida de Pablo, el área de Cilicia, en donde fue ubicado su ciudad natal, era parte de la provincia unida de Siria y Cilicia. Es muy probable que estos dos eran juntos en tiempo de Pablo. Y eso dice uno de los estudiosos, que es F. Bruce, en su libro. En este caso, esto un poquito para pensar. Ahora, acá alguien que me ayude a leer esta partecita. Tarso, el lugar de donde es Pablo. Tarso, tu hogar está en una gran ciudad y ocupas una tierra fértil, porque encuentras las necesidades de la vida satisfechas en mayor abundancia y profusión, porque tienes este río fluyendo por el corazón de tu ciudad. Además, Tarso es la capital de todo el pueblo de Cilicia. Dio Crisóstomo. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la parte final está el quien cita esta parte. Por ejemplo, cuando estamos pensando en Tarso, dice que Tarso es la capital de todo el pueblo de Cilicia, es el lugar donde era el apóstol Pablo. Ahora, algunos detalles acerca de Tarso, por ejemplo, acá solo voy a mencionar rápidamente.
Tarso era una ciudad comercial. Por ejemplo, acá alguien que me ayude a leer, no sé si mi hermano Enrique. Bueno, Amén. algunos detalles acerca de Tarso, dice. Ciudad Ujú. comercial. Tarso era un fuerte centro comercial, el nexo vial estratégico de las puertas de Cilicia. Ofreció a los comerciantes de Tarso muchas oportunidades de éxito comercial. Desapareció. Perdón. Habría tenido fácil acceso a la llanura central de Anatolia, al norte y al oeste y a los principales mercados de Antioquía y las ciudades sirias al sur. La llanura fértil del río de Cydnus proporcionó numerosos productos para exportación, incluido el lino y un producto local llamado silicium, elaborado con pelo de cabra. Thomas Davis. Amén. Ujú. Ya, por ejemplo, este estudioso Tomás Davis nos da esta descripción para darnos a entender de que Tarso era un fuerte centro comercial, o sea, era una ciudad muy comercial en tiempos de Pablo. Y acá arriba en la mapita pueden ver Tarso, y más abajito de Tarso está Éfeso, por ejemplo, más allácito está Antioquía. Bueno, esto ya en una forma más un poquito más distinta en cuanto ya más acercando un poco más a la parte de la geografía. En este caso eran lugares muy importantes en tiempo de Pablo, pensando principalmente en esta ciudad de Tarso. Ahora, a más de lo que es la ciudad comercial, fue un lugar estratégico. Por ejemplo, acá dice, seguramente fue parte del diseño de Dios de que él, que era el misionero a las ciudades paganas, fuera un hombre criado en una metrópolis pagana. Pablo no notaba una diferencia entre judío y gentil, entre griego y bárbaro o entre libre y esclavo, en parte porque fue criado en una ciudad próspera en la cual las varias poblaciones de Imperio Romano se mezclaron. Por ejemplo, esto podemos pensar en cuanto a la ubicación geográfica de Tarso. Por ejemplo, acá Pablo, eh, en este caso dice Pablo, no notaba una diferencia si él era judío o gentil, en este caso porque él había estado de un lugar a otro. Entonces, por otro lado, también cuando estamos pensando en la ciudad de Tarso, de donde es Pablo, también pensamos que era una ciudad próspera, también una ciudad universitaria. Por ejemplo, acá la ciudad de Tarso tiene todo tipo de escuelas de retórica y en general no solo tiene una población floreciente, sino también es la más poderosa en este caso cuando estamos pensando en la ciudad de Tarso y ciudad de habla griega en este caso. Tarso era una ciudad que hablaba el griego y esto podemos pensar en la vida de Pablo en esta ciudad de Tarso, viviendo en una ciudad donde era comercial, era un lugar muy estratégico, era una ciudad muy próspera, una ciudad universitaria y a la vez también era una ciudad de habla griega. En esta parte de Tarso se hablaba el griego, por eso es que estamos pensando en Pablo de que era de tres mundos. Ahora, ya una segunda parte en este caso. Ahora vamos a pensar en esta parte de lo que está acá. ¿Alguien que me ayude a leer esto? Dice, Hechos 21:39. De cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, significante de Cilicia. Pablo era ciudad de Tarso en la provincia de Cilicia, dice. Hoy creo que ya leemos eso. Sí. Ahora vamos a esta parte de acá. Pablo Era era ciudadano romano. Ujú. Ahora, a más de que estamos pensando ya de que Pablo era de la ciudad de Tarso, de la provincia de Cilicia, ahora estamos pensando que Pablo ahora es un ciudadano romano, porque Pablo, la ciudad natal de Pablo es la ciudad de Tarso, de la provincia de Cilicia, pero ahora estamos pensando de que Pablo ahora es un ciudadano romano. Ahora, alguien que me ayude a leer esta parte. Dice.
Pablo como ciudadano romano, Hechos 16:37, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberarán encubiertamente. Hechos 22, de 25 a 28. Pero, pero cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, os está permitiendo azotar a un ciudadano romano sin saber sido condenado. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Se acercó el comandante y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el comandante, yo en una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy, pero yo lo soy de nacimiento. Amén. Ujú. Entonces, a más de que Pablo es de la ciudad de Tarso, de la provincia de Cilicia, nos damos cuenta de que Pablo era un ciudadano romano. En este caso, en la parte final dice, yo lo soy de nacimiento. En este caso, nos damos cuenta de que Pablo era un ciudadano romano, porque cuando estamos viendo acá en el libro de los Hechos, pensaron de que Pablo no era un ciudadano romano y nos damos cuenta que Pablo defiende de que él es un ciudadano romano, porque en este tiempo un ciudadano romano no era castigado. Entonces, cuando le están castigando en una sentencia judicial a Pablo, Pablo está diciendo, yo soy un ciudadano romano. Y no solamente un ciudadano romano así, porque yo soy un ciudadano romano de nacimiento. En este caso, es algo que estaba defendiendo Pablo en cuanto a su ciudadanía romana. Ahora, eh, solamente como para que piensen, había 6 formas de obtener una ciudadanía romana. En este caso, uno era por nacimiento y lo de Pablo es por nacimiento, pero por otro lado, por ser un esclavo libre. Esto también hacía de que ya cuando un esclavo era liberado, también podía llegar a formar parte de la ciudadanía romana. Por otro lado, por servir en el servicio militar romano y jubilarse, esto también les llevaba a ser un ciudadano romano. Por otro lado, cuando los romanos establecieron una colonia en una ciudad, muchas veces extendieron el privilegio de la ciudadanía a algunos habitantes. En este caso, de pronto, por esto, y por otro lado, también por haber rendido servicios extraordinarios o una lealtad excepcional a Roma, también eran considerados como ciudadanos romanos, o por otro lado, también se podía adquirir la ciudadanía romana, en este caso, pagando un precio, en este caso, exorbitante, en este caso, era como un sueldo de 2 años de trabajo que uno pagaba y ya se convertía en un ciudadano romano. Pero Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Ahora, ¿hay alguien que me ayude a leer esto? Amén, mi hermano, Compara, dice. Sí, Adelante, mi hermano Enrique. amén. Ya, pastor, me ganan rapidito el hermano. Dice, comprando la ciudadanía romana, el monto de 500 dracmas aparentemente era el precio común, según algunas fuentes, más o menos equivalente a 2 años de sueldo, el diario promedio para un obrero Stanley Porter. Bastante, Ahora, hermano. ujú. Ahora, por ejemplo, este estudioso Stanley, por ejemplo, nos dice de que el monto de 500 dracmas aparentemente era el precio común según algunas fuentes, más o menos equivalente a 2 años de sueldo el diario promedio para un obrero. Esto era para la compra de la ciudadanía romana. En este caso del ejemplo 6, se podía adquirir la ciudadanía romana pagando un precio. ¿Y cuál era el precio? Era un trabajo equivalente a 2 años. Pero Pablo era romano por nacimiento, eso no se olvidará.
Ahora, por ejemplo, acá dice Pablo, el ciudadano romano, por ejemplo, igual otro estudioso, el F. Bruce, dice, a donde quiera que fuera en todo el Imperio Romano, un ciudadano romano disfrutaba de todos los derechos y privilegios que la ley romana proveía. Cuando tenía estas 6 formas, de cualquier forma que sea, nacimiento o a su vez por la compra o un servicio, entonces se podía adquirir la ciudadanía romana y disfrutar de todos los derechos y privilegios dentro de lo que era la ley romana. Ahora, alguien que me ayude a leer esta parte, perdón, solamente la parte final nomás. Parte final, dice, Pablo era de la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia. Pablo era ciudadano romano, Pablo era judío. Ujú. Ahora, algo que quiero que ustedes piensen acá es, por ejemplo, Pablo era de la ciudad, por ejemplo, Pablo era de la ciudad de Tarso, de la provincia de Cilicia, y esta zona era la zona donde se hablaba el griego. Por eso es que también es considerado como un griego a Pablo, porque acá era griego. Ahora, por otro lado, Pablo es un ciudadano romano, pero por otro lado también es un ciudadano judío. Ahora, alguien que me ayude a leer esta partecita, perdón, perdón, ahí, Dice, Pablo el judío, segundo de Corintios 11:22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Romanos 11:1. Yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5-6. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Amén. ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos lleva a pensar acá? Dice Pablo, el judío. O sea, en este caso, Pablo también tenía una ciudadanía judía. Por ejemplo, acá en segunda carta a los Corintios 11:22 dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Entonces Pablo está diciendo que él es hebreo, que él también es israelita, porque un judío es lo mismo. Dice, yo también son, por ejemplo, dice, ¿son descendientes de Abraham? Yo también. Por ejemplo, él era de la descendencia de Abraham. Ahora, si vamos al Romanos 11:1, dice, yo soy israelita de descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por ejemplo, acá nos damos cuenta de que Pablo era un judío romano de la tribu de Benjamín. Y en Filipenses 3:5-6 dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que se basa en la ley irreprochable. Entonces, a más de que era de la ciudad de Tarso, de Cilicia, a más de que es un ciudadano romano, Pablo también es un ciudadano judío y por eso es que es considerado como un hombre de tres mundos. Ahora, alguien que me ayude a leer esta parte. Amén. Filipenses 3:5-6. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pablo nació judío, circuncidado al octavo día, Génesis 17:2, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que nos acota acá? Nos dice de que Pablo nació judío.
Pablo fue circuncidado al octavo día. Todos los judíos tenían que ser circuncidados, la circuncisión en cuanto a los varones, y eso es lo que también fue en la vida de Pablo. Y abajo dice en Levítico 12:3, ahí al octavo día se circuncidará al niño. Entonces, al octavo día, todos los niños judíos eran circuncidados. Y Pablo es una de las personas que también fue circuncidado al octavo día, porque él era un judío. Ahora, en esta parte también nos dice, Pablo tenía una descendencia judía del linaje de Israel. Por ejemplo, debido a la cautividad en Babilonia, no todos los judíos de la época de Pablo, especialmente los de la diáspora, pudieron rastrear su genealogía para establecer su ascendencia ah, tribal, por ejemplo. En este caso, nos damos cuenta ya cuando estamos pensando en el Antiguo Testamento, en la época de la cautividad babilónica. Pero sin embargo, por ejemplo, Pablo sabe de qué linaje era y sabe que es de la tribu de Benjamín. También por otro lado, Pablo era un hebreo verdadero, hebreo de los hebreos. Hechos 6:1, en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, Pablo era un judío. En Gálatas 1:14 igual dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, ¿qué me ayudan a leer esta parte? Solo la parte final nomás. Dice, Pablo era de la ciudad de Tarso. Esa mi hermano. No, solo la parte final nomás. Más abajo, el último nomás. Pablo era un fariseo, dice. Ujú. Ahora, por ejemplo, esto va nomás acá, por ejemplo, Pablo era de Tarso, de la provincia de Cilicia, romano, judío. Ahora, el asunto de un fariseo. Ahora, Pablo era el fariseo. Filipenses 3:6 dice, en cuanto a la ley, fariseo. Hechos 23:6, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y también Hechos 26:5, yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Entonces Pablo era un fariseo. Ahora les pregunto, ¿qué significaba ser un fariseo? Fariseo era un religioso que, ¿cómo se puede decir? Un- alguien que conocía de la palabra, creo. Algo así, mi hermano. Fariseo era alguien preparado. Ajá. Ahora, cuando estamos pensando en un fariseo era un grupo de, de grupo, en este caso era un grupo religioso. eh, en este tiempo era un grupo, en este caso religioso, que eran expertos en la ley de Moisés. Ellos conocían, en cambio, en este caso, la ley de Moisés, también conocían las tradiciones orales. Bueno, ellos en este caso eran religiosos y nos damos cuenta de que Pablo conocía toda la ley del Antiguo Testamento. En este caso, él conocía muy bien los escritos del Antiguo Testamento. Él no es que no sabía, él conocía muy bien los escritos del Antiguo Testamento y conocía muy bien la ley de Moisés. Y entonces por eso es que él está diciendo que él es un fariseo. Ahora, hay dos pilares de los fariseos, uno que era la Torá y otro que es la tradición. Por ejemplo, no sé si de pronto ustedes saben de que un niño judío a la edad de 5 años empezaba a estudiar la ley o el Torá de forma oral
O sea, los primeros 5 libros de la Biblia, desde los 5 años hasta los 10 años, tenían que poner los primeros 5 libros de la Biblia de forma oral. Entonces estamos pensando en el asunto de la Torá, pero no solamente esto, sino también la parte de las tradiciones orales en cuanto a defender la tradición. Entonces, esto es lo que pasaba con la vida de Pablo, que conocía la Torá, pero también conocía la tradición, y esto hizo de que ellos tenían que defender el Torá y la tradición, y era un grupo religiosos que pensaban cuando estamos pensando en la iglesia primitiva, ellos consideraban a los cristianos como herejes, que hacían algo en contra de la ley de Moisés y muchas cosas. Entonces, y Pablo era uno de los fariseos, y por un lado está la ley escrita y también la ley oral. Y algo también que acoto es, por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y como es una ley escrita, fue escrita sin vocales, solamente en la forma consonántica, porque la forma oral lo llevaban en la mente. Solamente iba escrito, las consonantes y la forma oral lo llevaban en la mente. Y por eso es que un niño judío desde la edad de 5 hasta los 10 años tenía que poner todo el Antiguo Testamento en su mente, y desde los 10 años hasta los 15 años la otra parte de los escritos de los profetas, y desde los 15 hasta los 30 años tenía que formarse, por ejemplo, si alguien quería ser un rabí o un rabino. Entonces, en este caso, no vemos a Pablo siendo un rabino, pero sí un fariseo, porque fue formado a los pies también de un maestro que se llamaba Gamaliel. Ahora acá, por ejemplo, acá nos dice en la parte final, solamente voy a leer yo, Pablo fue educado en Jerusalén, por ejemplo. Ahora acá, alguien que me ayude a leer esto. Dice, la educación de Pablo, Hechos 26:4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén. Gamaliel, el profesor de Pablo, cuando el rabí Gamaliel, el anciano, murió, la gloria de la ley cesó, y la pureza y la abstinencia murieron. Misda Sot. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Amén. Ujú. Ahora, por ejemplo, la educación en cuanto a la vida de Pablo, sabemos de que fue formado por el rabí Gamaliel. En este caso, Pablo fue formado por este rabí llamado Gamaliel, y por eso es que él conocía todos los escritos del Antiguo Testamento, y esto le llevó a ser un fariseo. Ahora, estudios para ser rabí, por ejemplo, acá nos dice, estudiar para ser un rabí era una disciplina extremadamente rigurosa en el primer siglo. Pablo tenía que dominar tanto arameo, el lenguaje entre los ciudadanos de Jerusalén, y el hebreo, el lenguaje de las escrituras judías. Él tenía que dominar también el contenido de las escrituras y también todas las tradiciones orales acerca de ellas. Entonces, para ser un rabí, en este caso, tenía que conocer todo esto. Ahora, también por otro lado, Pablo era perseguidor de los cristianos. Bueno, en esta parte todos sabemos de que Pablo era un perseguidor de cristianos. En este caso, en Hechos 8:3 podemos ver, dice, Saulo por su parte asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los enviaba a la cárcel. En Hechos 22:4 al 5 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieron allí, para que fueran castigados. Y en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En este caso, sabemos de que Pablo era un perseguidor de cristianos, que después llegó a ser uno de los apóstoles.
Ahora también en Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y, y el viaje, por ejemplo, de Pablo a Damasco en Hechos 9:1 al 2, Saulo respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y por ejemplo, acá también en cuanto al viaje de Pablo a Damasco, dice, el comienzo de la persecución de los cristianos judíos helenistas en Hechos 8:1 los llevó a huir a áreas fuera de Judea. Es posible que haya habido algún tipo de política de extradición en vigor mediante la cual los infractores de la ley, a pesar de que infringieron la ley, fuera de Palestina, podrían ser devueltos a Jerusalén para ser castigados por la ley judía. Al parecer, tal política se instituyó originalmente en 142 a.C., pero fue redefinido por Julio César en 47 a.C. En su celo perseguidor, Pablo emprendió su viaje a Damasco para traer de regreso a los cristianos a Jerusalén. Sin el documento que Pablo llevaba consigo, no llegaba tan lejos como para darle autoridad legal. Aparentemente, al menos habría implorado la cooperación de los líderes de las sinagogas. Por ejemplo, acá lo que está queriendo decir es de que cuando Pablo está yendo para Damasco, tenía que llevar una carta escrita, porque sin una carta escrita, él no podía traer de regreso a los cristianos a Jerusalén, porque tenía que ser de manera legal. Y el viaje de Pablo a Damasco, Pablo resolvió que el sumo sacerdote ejerciera su derecho de extradición contra los fugitivos y los consiguió cartas para las sinagogas de Damasco. Esto quiere decir, bueno, esto dice F. Bruce, por ejemplo, un estudioso, de que como Pablo se fue a Damasco a perseguir a los cristianos, entonces Pablo tenía que tener, en este caso, las cartas o el derecho de extradición para traer a Jerusalén de vuelta a los cristianos. Y Pablo, como perseguidor de cristianos, fue, por tanto, como un fanático de la ley y las tradiciones ancestrales que Pablo persiguió a la iglesia. Pablo persiguió a los cristianos porque los veía como apóstatas, lo que le comenté hace rato. Ahora, el perseguidor cambiado, en Gálatas 1:26 dice, el que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía. Entonces es un cambio radical en la vida de Pablo, siendo un perseguidor, ahora es alguien que predica la fe. Y por último, acá dice, hacedor de tiendas. Alguien que me ayude a leer esta parte. El hacedor de tiendas. Alguien de su oficio probablemente trabajó con todo tipo de materiales, haciendo no solo carpas, sino también velas para botes, marquesinas para teatros y diversas formas de equipo militar. Stanley Porter. Porter, sí. Amén. Sí, por ejemplo, acá, ¿cuál era el oficio de Pablo? Por ejemplo, era el hacer tiendas, pero dice de que en este tiempo no solamente se dedicaban a hacer las carpas, sino también hacían otros tipos. En este caso, también hacían lo que es velas para botes, también equipos para militares, bueno, fabricaban muchas otras cosas más en este caso, pero lo que sí sabemos de que Pablo era hacedor de tiendas, pero un hacedor de tiendas en tiempo de Pablo no solamente se dedicaba a hacer las carpas, sino también se dedicaba a hacer otros tipos de materiales en este caso, y puede ser que Pablo también haya dedicado, a más de hacer carpas, también dedicaba a hacer de pronto algún otro tipo de materiales. Y también por otro lado nos dice Pablo, el hacedor de tiendas, su estatus social. Alguien que me ayude a leer esto. Mi hermano Enrique, o si no, mi hermana Evelyn. Amén. Pablo, sigue nomás, hermano. Pablo, el hacedor de tiendas, su estatus social. El cristianismo no fue un movimiento de los ricos, sin duda, pero había al menos algunos dentro de las llamadas clases medias que formaban parte del movimiento. Pablo, como fabricante de tiendas de campaña,
habría estado dentro de este grupo, al igual que algunos de los que viajaron con él y a quién y de quién escribió. Stanley Porter. Ajá. Ahora, por ejemplo, acá igual nos hace mención de que Pablo era hacedor de tiendas Cartas. y también pensando en la parte de su estatus social, porque no solamente había en este caso ricos, sino también había de clase media y también de clase baja. Y por otro lado, Pablo y su trabajo, dice, Pablo podría afirmar una libertad económica y una que fuera muy valorada. Sin embargo, la libertad de Pablo fue costosa. Paradójicamente, lo pagó esclavizándose a sí mismo. En otras palabras, el trabajo de Pablo en un oficio, por un lado, le había permitido ser autosuficiente y tan libre, pero su propio oficio, por otro lado, también lo había hecho parecer débil. Al entrar en el taller había provocado una considerable pérdida de estatus. Sin embargo, Pablo continúa diciendo que su esclavitud tenía el propósito de ganar más convertidos al entrar en el taller y ejercer un oficio servil. Se había puesto a disposición de todas las personas ricas y pobres en cualquier caso, más de lo que hubiera tenido si hubiera aceptado el apoyo y permaneciendo en una casa, la pérdida personal de estatus de los ojos de los demás valió la pena en convertidos. En este caso nos dice Ronald en cuanto a Pablo y también en cuanto a su trabajo. Pablo trabajaba también con los que tenía y con los que no tenía en este caso. ¿Qué es lo que permite a Pablo hacer toda esta actividad? Porque Pablo era una persona de tres mundos y eso le facultaba poder involucrarse con todos ellos. Ahora dice Pablo, hacedor de tiendas, por ejemplo, en primera carta a los Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y también en primera de Tesalonicenses 2:9 dice, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga como trabajo de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y también acá, en segunda Tesalonicenses 3:7 al 13 también encontramos otra referencia donde Pablo nos menciona, vosotros asimismo sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues vosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. Esto hace de que el trabajo de Pablo era el hacer tiendas y Pablo el hacedor de tiendas, también en 2 Corintios 11:7, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Hasta acá, mis hermanos, de pronto alguna pregunta. Voy a entrar una partecita de Romanos y la próxima clase vamos a terminar la parte de Romanos y continuamos en la otra parte, porque bueno, en esta primera parte quería tener un panorama general de lo que es el autor de las 13 cartas, de estas 13 epístolas, en este caso pensando en la vida de Pablo. No sé si mi hermano Luis o mi hermano Enrique, mi hermana Evelyn, de pronto alguna duda hasta acá, algún comentario, de pronto algo nuevo que hayan escuchado, alguna duda que haya quedado. Bueno, sí quedó entendido y comprendido, incluso de mi parte he aprendido algunas cosas que no sabía o tal vez sabía, pero solo de palabras, y más no estudiando y sustentado. Ujú. Mi hermano Enrique o mi hermano Luis. Mi hermano, de mi parte también, no, muchas gracias. Eh, bueno, cosas que bueno, en la Biblia no encontramos, ¿verdad? Cosas que en la Biblia no, por ejemplo, Pablo era un hombre realmente preparado, tenía diferentes, como nos estaba enseñando, ¿cómo se puede decir? Nacionalidades, porque era, dice, judío, era romano y otro que estaba enseñando también. Entonces, de mi parte,
He aprendido, como le digo, hermano, a veces en la Biblia no encontramos, ¿no? Pero ya profundizando, llegamos a descubrir todo esto de Pablo. Gracias, hermano. Amén. Mi hermano Luis. Bueno, de mi parte también, en primer lugar agradeciendo a Dios, también agradeciendo a usted por compartir sus conocimientos. Y claro, muchas veces leemos por leer y nunca vemos, bueno, de mi parte no he leído, pero estas cosas nunca he dejado pasar por alto cuando he leído la Biblia, así. Y para mí es algo novedoso, no hay nada de dudas, hermano. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte de Romanos. Bueno, voy a estar pensando en una partecita, pero bueno, vamos a tener por ahí un restecito de unos 5 minutitos, mis hermanos. Aunque estamos virtual, pero ahí para que puedan tomar agüita o algo. Entonces, unos 5 minutitos vamos a tener de receso ahí.
Mi hermano Enrique, yo tuve problema con la internet y salí. Eh, en este momento usted está como anfitrión. No sé si me puede pasar a mí como anfitrión, por favor. Es, no sé qué tendría que hacer, hermano. La verdad no, ya, ya voy a ver no sé dónde entrar, hermano, para un ratito. Ya le pregunto. En la parte donde dice participantes, en esa parte, solo aplasten esa parte y de ahí va la parte arriba donde dice nombre. eh, y ahí arriba busca mi nombre y ahí aparece en la esquinita como unos puntitos. Ahí es como pasar el... Gracias, mi hermano. Ya creo que está, mi hermano. Sí, gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Estamos avanzando en esta parte. Bueno, habíamos quedado ya pensando en el autor de estas 13 cartas. Eh, con esto ya podemos avanzar en cuanto a lo que es el libro de Romanos. En la parte del libro de Romanos van a encontrar en la lección uno presentando el Evangelio de Dios. Bueno, en este caso está hablando eh, en la lección uno está pensando en el libro de Romanos. En este caso, este es un título que nos brinda acá en el manual de estudio y está pensando en este caso, presentando el Evangelio de Dios. Es un tema que estamos utilizando para referir a los libros, en este caso, perdón, al libro de Romanos. Ahora, con esto en mente, vamos a continuar en esta parte. No sé si alguien me puede ayudar a leer esto. Dice, Romanos 5 18 a 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Asimismo, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Tenemos en versículo 18 transgresión, al lado tenemos condenación, tenemos en versículo 19 desobediencia, también pecadores en cuanto a Adán. En 18 justicia y justificación. Versículo 19 obediencia, justos. Entonces aquí refiere a Cristo. Y tenemos también al lado, a la esquina, santificación. Amén. Ujú. Ahora, algo que quiero que ustedes piensen y tal vez termine con esto para la próxima semana empezar ya abordando, ya empezar a caminar desde el libro de Romanos. Algo que quiero que piensen es de que este libro de Romanos está enfocado en la justificación y en la santificación. O sea, este libro de Romanos gira en el entorno de la justificación y la santificación. Y en este caso, el pasaje bíblico que acabamos de leer del libro de Romanos, capítulo 5 versículos 18 y 19 está hablando, por ejemplo, dice, así que
cómo por la transgresión de uno vino la condenación de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estamos pensando en la transgresión, en la desobediencia, estamos pensando en la persona de Adán. ¿Y qué hace esto? La transgresión y la desobediencia. Esto hace que haya una condenación a la humanidad por la historia. Y esto estamos pensando en los pecadores. Pero ahora, más abajito, estamos pensando en la persona de Cristo, pensando en la justicia y en la obediencia en este caso. Cristo, en cambio, viene para que haya justicia y también viene a enfocar en la parte de la obediencia. Y esto hace de que seamos justificados, la justificación y también por otro lado, justos en este caso. Y esto nos conduce a la santificación. Ahora, en este caso, por ejemplo, cuando yo estoy pensando en la persona de Adán, por ejemplo, cuando estamos pensando en la persona de Adán, es la persona que comete el pecado y por esta causa es que hay una transgresión, una desobediencia y esto hace de que toda la humanidad esté condenado, toda la humanidad tenga el pecado. Pero es ahí donde podemos ver en cambio la persona de Cristo que viene a depositar su vida de una manera de justiciar y esto nos conduce a la obediencia y esta obra de Cristo hace que nosotros seamos justificados, justos y ahora esto nos conduce a la santificación. Esperemos un poquito en este caso acotar en la clase que viene en cuanto a la santificación, porque hay una santificación inicial, una santificación progresiva y una santificación final, porque la santificación inicial es cuando Cristo nos santifica, hace de justificar y ahora depende de nosotros la santificación progresiva y la santificación final es cuando nosotros seamos glorificados con nuestro cuerpo en el día que seamos levantados en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Pero este libro de Romanos gira en el entorno de la justificación y santificación. No sé si esta parte quedó claro o hay alguna pregunta. No sé si. Gracias, mi hermano Luis, mi hermano Enrique, mi hermana Evelyn. Amén. Sí le entendí. Amén. Entonces, es la parte que es en cuanto a lo que es el libro de Romanos. Ahora, solamente voy a terminar citando esto que está acá. Y esto para que ustedes puedan avanzar a leer en esta semana lo que es la lección uno. Traten de leer y traten de llenar los espacios y las preguntas y me envían. Pero por otro lado, también traten de avanzar ya en cuanto a lo que es la lectura de la lección 2. No van a realizar todavía la actividad, pero pueden avanzar con la lectura y si pueden, ya pueden igual seguir llenando. Ahora, en libro de Romanos, en el manual que nosotros tenemos para estudiar, encontramos 5 secciones principales que vamos a estar abarcando en la clase que viene. En este caso, el primero es todos los hombres son culpables ante Dios. Y número 2, Dios justifica al pecador que cree, pero también un tercero, el pecador creyente puede tener victoria sobre el pecado. Y el número 4, que de los judíos, el pasado, presente y futuro de Israel, y también por otro lado, principios para la vida cristiana. En este caso, cuando estamos pensando en el libro de Romanos, desde 1.18 al 3.20 está hablando acerca de todos los hombres son culpables ante Dios. Desde 3.21 al 5.21, Dios justifica al pecador que cree. Y desde 6.1 al 8.39, el pecador creyente puede tener victoria sobre el pecado. Desde 9.1 al 11.36,
está enfocando en cuanto a los judíos, el pasado, el presente y el futuro de Israel. Y desde 12:1 al 15:33 estamos pensando en principios para la vida cristiana. Es la parte que vamos a estar pensando y viendo el día jueves. Pero quiero que traten de avanzar con la lectura nomás, mis hermanos. No sé si quedó claro esa parte. Amén. Ok, una preguntita y para, bueno, si estaba atendido, si atendí, si preste atención. El deber sería, llenar el módulo, ¿verdad? El deber. Sí, eh, el trabajo que vamos a realizar cada semana es llenar los espacios que está en el módulo y también responder a las 5 preguntas que está en la parte final. Hay que responder a las 5 preguntas que están debajo de cada lección. En esta semana corresponde a la lección 1 y así vamos avanzando semana tras semana. Gracias, profe. Dios lo pague. Eso nomás era la Amén, pregunta. amén, amén. Bueno, de mi parte nada más que agradecer, gracias mi hermano Enrique, mi hermano Luis y también mi hermana Evelyn. Bueno, ha sido un tiempito en la que hemos vuelto a vernos y seguir avanzando con el estudio. Dios mediante, si Dios así nos permite, vamos a volvernos a ver el día jueves de la semana que viene y vamos a terminar hasta ahí. Rogaría por esta noche a mi hermano Luis que nos bendiga en oración para terminar. Amén. Bueno, cerremos nuestros ojitos y para terminar. Eh, Amén. Padre, gracias por esta clase. Ha sido una bendición para nosotros y queremos agradecer por tanta bendición que nos ha dado y que también cada día siempre estemos y aprendamos tu palabra y pongamos en práctica. Este fin de semana también quiero que bendiga a mis hermanos y que todos también estemos preparados para tu venida. Y también queremos agradecer por esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Luis, mi hermana Evelyn y mi hermano Enrique. Bendiciones, una linda noche a todos. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos.